sumamente importante, ¿no? Sumamente importante diferenciar. Sumamente importante diferenciar lo que son los niveles. Otro término que debemos conocer, otro término lingüístico. Niveles de lengua. La norma. Ya les había explicado, ¿no? Ya les había explicado que tenemos tres niveles, ¿ya? Tres niveles. Acá tenemos el nivel estándar o super estándar. Acá tenemos el nivel estándar. Y acá tenemos el nivel subestándar. Muy bien. Entonces, las personas que tienen, vamos a decir, cierto nivel económico, tienen mayores posibilidades de educarse, tienen mayores posibilidades de poder superarse. Ellos utilizarán un nivel de lengua super estándar. Entenderán pues metáforas. A veces nuestros profesores utilizan metáforas, nuestros políticos utilizan metáforas, nuestros escritores utilizan metáforas. El lenguaje super estándar es ya pues un lenguaje metafórico, propio pues de intelectuales, propio de personas que tienen mucho estudio lingüístico, personas que tienen mucho conocimiento especialmente del lenguaje metafórico. Lengua estándar es lo óptimo, lo ideal, es lo que queremos, no es lo que queremos lograr. La clase media que se educa, que hace inversión en educación, debe lograr el nivel estándar en su comunicación. Debemos dejar entonces de hablar la lengua subestándar, propia pues, ¿no? Propia de gente inculta, propia de gente carente de educación, que por diferentes motivos de repente no ha podido estudiar. Por lo tanto, ellos van a utilizar un lenguaje, unas palabras propios de ellos, a su nivel. De repente, un lenguaje cerrado para jóvenes o de repente para personas que viven al margen de la ley. Ellos tienen pues sus palabras, su código para ellos, para poder entenderse, que son códigos cerrados, que de repente nosotros no los podamos entender. Entonces, su pronunciación y el uso del significado de las palabras va a ser muy diferente al uso estándar. Entonces, ellos les van a dar otro significado a algunas palabras, ¿no? Por decir, si en este nivel subestándar, acá tengo la palabra camisa. Ellos pues utilizarán, en vez de camisa, utilizarán la palabra Micaela. Acá tenemos cara. Ellos en vez de decir cara, rostro, semblante, faz, entonces ellos van a decir cacharro, carátula. Entonces van a utilizar palabras a ese nivel. Vemos a un patrullero, de repente vemos a un policía, el patuto, el verde. Entonces vamos a ver que en el nivel subestándar, entonces cuando hablamos de niveles de lengua, acá van a estar el grupo de personas de nuestra sociedad que de repente no tiene mucha educación, no tiene mucha cultura, por lo tanto va a hablar con palabras a ese nivel. Y lo que queremos a través de la educación, repito una vez más, es que ustedes lleguen al nivel estándar. Muy bien, tenemos la lengua popular, la lengua vulgar. Ahora otro término sumamente importante que vamos a utilizar es la palabra gramática. Aquí. La palabra gramática. Gramática. Esto de aquí es sumamente importante que ustedes conozcan también por cultura, por educación. Tenemos que conocer el funcionamiento de nuestro idioma, cómo funciona. Por cultura, cómo funciona cómo es el funcionamiento de la lengua castellana, la gramática castellana. Todas las lenguas, todos los idiomas tienen su gramática. Desde el punto de vista lingüístico vamos a decir que la gramática también es una ciencia. Y en su evolución como ciencia ha ido cambiando de repente alguna terminología.
A mí me enseñaron hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante secundario, me decían que la gramática como ciencia nos enseña dos cosas: hablar bien y escribir bien. Eso me dijeron a mí. Pero como todo evoluciona, pero como todo cambia, hoy en día ese término, ese concepto, esa definición ha quedado ya en desuso. Y hoy en día decimos que la gramática como ciencia nos enseña dos cosas: a codificar y nos enseña a decodificar mensajes. Esto nos enseña. Entonces la gramática castellana nos enseña esto: cómo codifico mensajes y cómo interpreto, cómo decodifico los mensajes que me llegan. Los mensajes escritos, los mensajes orales, los mensajes a través de imágenes, los mensajes a través de sonidos. Entonces, los signos lingüísticos que nosotros utilizamos, las palabras que nosotros conocemos en el idioma castellano para nuestra comunicación, podemos utilizarlo en nuestra comunicación verbal, así como estoy haciendo yo ahora, o sea, de manera hablada, o de repente, como estoy haciendo así, me puedo comunicar utilizando signos lingüísticos escritos. Muy bien. Entonces, la gramática nos enseña cómo se codifican mensajes y cómo se decodifican mensajes. Para ello, entonces la gramática tiene pues sus partes. La gramática, vamos a decir, chicos, chicas, es como una plantita. La plantita tiene 5 partes. Tiene su raíz, su tronco, su tallo, sus hojas, sus flores, sus ramas. Y la gramática castellana también tiene 5 partes, 5 componentes. Y cada una de ellas se encarga de estudiar un aspecto determinado del signo lingüístico. Las 5 partes de la gramática vienen a ser la fonología, la fonética, la morfología, la semántica y la sintaxis. Cada una de estas partecitas se va a ocupar de estudiar un aspecto determinado de una palabra, de un signo lingüístico. Por decir, si en estos momentos coloco yo en la pizarra como ejemplo, coloco yo la palabra pizarra. Pizarra. Aquí vean, chicos, tengo la palabra pizarra. ¿Qué estudia la fonología de esta palabra? ¿Qué estudia? La fonología como parte de la gramática estudia a los fonemas. El idioma castellano tiene 24 fonemas, 19 consonánticos y 5 vocálicos. Hablamos y escribimos en el idioma castellano con 5 vocales y 19 consonantes. Entonces, la fonología se encarga de estudiar esto de aquí. Los fonemas que tiene la palabra pizarra. Voy a decir que tengo, a ver, el fonema P, el fonema I, el fonema Z, A, el fonema R y el fonema A. En la palabra pizarra hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. ¿Cuántos son vocálicos? Hay una vocal, 2 vocales. Acá se repite la A. Entonces, si digo, ¿cuántas hay en total? Hay 3 vocales. Pero hay una que se repite, ¿no? La A. Entonces voy a decir que hay 2 diferentes. Una I y una A. Muy bien. Eso estudia pues la fonología. Solamente se encarga de estudiar a los fonemas. Esto de aquí, el fonema P. Entonces, estos fonemas son abstractos, son mentales, no se ven. Solamente están en la mente del hablante, aquí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y cuando yo lo escribo, ya no se llama fonema, sino se llama grafema. Ojo, ya no se llama fonema, entonces le voy a llamar grafema. ¿Y qué es el grafema? El grafema es la representación gráfica de un fonema. Lo que está en mi cabeza, lo escribo. Ojo, eso es, ¿estudia quién? Eso estudia la fonología. Luego, el otro componente, la fonética, de esta palabra se encarga de estudiar el sonido. El fono o el sonido material, audible, que se escucha. Por decir, el sonido P. P. ¿Cómo suena?
qué órganos se articulan, qué órganos se juntan para producir el sonido P, P, I, Z, Z. Entonces, A, R, A, pizarra, pizarra. Entonces, los sonidos que se escuchan son estudiados por la fonética. ¿Y qué es la fonética? Aparte de la gramática, una partecita. La otra parte de la gramática viene a ser la morfología. Morfología. Aquí muchas veces, en contextos académicos, muchas veces hay confusión de nuestros estudiantes. A veces nuestros estudiantes hacen deducciones teniendo en cuenta los elementos o los componentes que tiene la palabra. Y muchos alumnos, muchos estudiantes me dicen, profesor, morfología, acá, ¿no? Lo deducen así. Estudio de la forma, porque morfo significa forma y logía significa estudio. Profesor, me dicen mis estudiantes, la morfología estudia la forma, pero ¿la forma de qué o de quién? Ah, me dicen, la morfología estudia la forma de una palabra. Así, de repente, es una deducción lógica a partir de estos elementos, morfo y logía, de esta raíz y de este sufijo. Pero vamos a ir aclarando, vamos a ir dando lo que es científico, el contexto científico. Dice lo siguiente, ¿no? Que la morfología no estudia, chicos, la forma de la palabra. Porque yo no veo palabra que tenga una forma estrellada, oval, esferoidal, alargada, achatada. Las palabras no tienen forma. Lo que las palabras tienen son morfemas. Entonces la morfología se encarga de estudiar a los morfemas.